Mientras el mundo se concentra en las ambiciones nucleares de Irán y las guerras de poder en Medio Oriente, el país ha estado preparando en silencio una amenaza aún más peligrosa. Al otro lado del Atlántico, Venezuela se ha convertido en la puerta de entrada de Irán a las Américas. Analistas globales han descubierto lo que podría representar una de las redes de sanciones, invasiones y acumulación militar más sofisticadas jamás documentadas fuera de Medio Oriente. Vamos a analizar qué sucede, por qué es más relevante en 2025 y cómo podría volverse un escenario de pesadilla. Eso hace que las tensiones en Medio Oriente parezcan manejables en comparación. La relación entre Irán y Venezuela comenzó de manera pragmática en 1960, cuando ambas naciones fueron miembros fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que también incluía a Irak, Arabia Saudita y Kuwait. Notarás que de los 5 miembros fundadores, solo Venezuela estaba en Sudamérica, lo que la convierte en un enclave vital que puede competir con otras naciones americanas. La transformación real sucedió a inicios de los 2000, bajo los presidentes iraní Mahmoud Ahmadinejad y venezolano Hugo Chávez. Ambos compartían una retórica antiestadounidense y creían que podían crear una estructura de poder para desafiar el dominio occidental, especialmente la de Estados Unidos, líder de la OTAN. Entre 2005 y 2013, esta visión se cristalizó en aproximadamente 270 acuerdos bilaterales por un valor de 16.000 millones que abarcaban desde infraestructura petrolera hasta cooperación militar. Pero aquí es donde empieza a preocupar la seguridad nacional de Estados Unidos. Durante la crisis de combustible de Venezuela en 2020, cuando las refinerías mal administradas del país estaban colapsando, Irán no solo envió cargamentos de combustible de emergencia, también envió a Mahan Air, una aerolínea sancionada con conocidos vínculos con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estos vuelos llevaban regularmente técnicos de la Guardia Revolucionaria Islámica y componentes tecnológicos, creando un corredor aéreo permanente entre Teherán y Caracas. Irán recibió 9 toneladas de oro venezolano, valuadas en 500 millones como pago. Esto evitó el mercado global y el sistema del dólar estadounidense, que controla el intercambio de divisas en Venezuela. Avanzando rápido hasta 2025, la situación ha evolucionado mucho más allá de la cooperación económica. Así que hablemos de lo que Irán realmente ha construido en suelo venezolano, en la base aérea El Libertador de Venezuela, en Maracay. Empresas iraníes, incluyendo Quds Aviation, una empresa fachada conocida del IRGC, han establecido una línea de ensamblaje de drones completamente operativa. No hablamos de drones vista en primera persona de aficionados adaptados como armas letales de primera línea. En Ucrania, estas instalaciones fabrican UAVs Shahed 131, los mismos que Rusia ha usado con efectos devastadores en el país. Venezuela está recibiendo esencialmente entrenamiento directo y experiencia para producir estos drones en masa, mientras es controlada y moldeada por la agenda antiestadounidense de Irán. La instalación en cuestión se encuentra a poco más de 1.350 millas de Miami, al otro lado del Golfo de México. Según evaluaciones de inteligencia, es probable que Irán busque influir en países de Centroamérica. Para convertirse en la próxima base de operaciones para estos drones, esas 1.350 millas podrían ser actualmente demasiado lejos bajo las capacidades operativas actuales de los drones Shahed. Solo haría falta 1 o 2 generaciones más de mejoras y un tratado de defensa favorable con un país latinoamericano. Reduciendo esa distancia a unos cientos de millas, los drones iraníes podrían operar desde el territorio continental estadounidense, lo cual no es inviable. El Shahed 136, producido por Irán y Rusia, tiene un alcance operativo estimado de más de 1.600 millas. Si Irán transfiere esta tecnología a Venezuela y sigue controlando el país encubiertamente, podría representar una amenaza directa para Estados Unidos. Claro, las implicaciones militares de producir drones son solo una parte de la historia. Venezuela aún debía fortalecer su economía para fabricar estos drones. Esto se logró mediante una de las mayores operaciones de evasión de sanciones del mundo, posiblemente superando a Rusia. Los comerciantes rebautizaron más de 12.000 millones en crudo maráis venezolano como mezcla de betún brasileño y lo enviaron directamente a China. Así es como lo hicieron. Petroleros como el Carina, con bandera de Liberia, falsificaron sus señales sistema de identificación automática mientras cargaban en Venezuela. Navegan con certificados de origen falsos, declaran puertos brasileños y la carga llega a Yangpu, China.
como crudo brasileño no sancionado. Aunque la empresa petrolera estatal de Brasil, Petrobras, ni siquiera exporta mezclas de betún, China simplemente paga la compra a precios descontados, debido a que el crudo venezolano no tiene cuotas de importación. Y esta fue solo una de las muchas operaciones. Al final, las exportaciones de petróleo venezolano a China aumentaron de 351.000 barriles por día en 2024 a 463.000 a principios de 2025. Estos ingresos financian no solo la represión interna del régimen de Maduro, sino también campañas internacionales de desinformación dirigidas a Estados Unidos y África. Y mientras la flota marítima en la sombra transporta mercancías, el mencionado corredor aéreo Teherán-Caracas sigue moviendo personas y tecnología de doble uso. Desde 2020, Mahan Air y la aerolínea nacional sancionada de Venezuela, Conviasa, han institucionalizado lo que parece ser una ruta de pasajeros civiles. Testigos han visto que los aviones de Conviasa se estacionan en rampas de carga y no en terminales de pasajeros en el aeropuerto de Teherán. Pallets no manifestados se descargan discretamente, típico en operaciones con carga sensible o no declarada. En 2021, Mahan Air transfirió un Boeing 747-300M a Emtrasur, subsidiaria de carga de Conviasa. Cuando las autoridades argentinas detuvieron esta aeronave en 2022, descubrieron que el capitán era un excomandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica. Resultó que la aeronave estaba siendo utilizada para misiones de entrenamiento e integración de la flota. Esto refleja la estrategia de aviación bien documentada de Irán en Medio Oriente, donde aerolíneas civiles han sido utilizadas para transportar equipo militar, bienes de doble uso y personal de la Guardia Revolucionaria Islámica a Siria y Líbano. Tuvieron que pasar casi 2 años para que la aeronave fuera enviada a Estados Unidos como intento de desmantelar este corredor aéreo. Pero más allá de los lazos económicos directos, quizá el aspecto más alarmante de las operaciones iraníes en Venezuela es la integración de Hezbollah en la infraestructura del país. En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que el gobierno venezolano empleaba y protegía a operativos de Hezbollah. Ghazi Nasser al-Din, diplomático libanés-venezolano, usó su cargo para recaudar fondos para Hezbollah y facilitar el traslado de operativos a Venezuela. Nasser al-Din organizó reuniones entre funcionarios venezolanos y líderes de Hezbollah, coordinando recaudación de fondos por transferencias bancarias y viajes entre Venezuela, Líbano e Irán. Coincidentemente, esto llevó a que el entrenamiento de Hezbollah se realizara en territorio iraní. El grupo intermediario es parcialmente responsable del conflicto en Medio Oriente y exige que Israel invada Líbano y elimine a los líderes de Hezbollah para lograr un alto al fuego. Un posible escenario que surge de la complicidad de Venezuela es la emisión de pasaportes fraudulentos y documentación oficial a operativos vinculados con Hezbollah. Esto permitirá que agentes encubiertos iraníes se infiltren en América Latina y posiblemente entren a Estados Unidos con identidades falsas. Desafortunadamente, este escenario no es puramente teórico. Entre 2008 y 2012, se emitieron pasaportes fraudulentos desde la embajada venezolana en Bagdad a 173 personas de Irán, Siria, Irak, Líbano y Jordania, muchos de ellos con presuntos vínculos a organizaciones terroristas. El vicepresidente venezolano Tariq El-Aissami, el mismo de ascendencia sirio-libanesa, supuestamente facilitó cientos de pasaportes venezolanos a presuntos miembros de Hezbollah. Conectemos esto con la situación global en 2025, empezando por Irán y su capacidad armamentística más allá de los drones. En julio de 2025, Irán acumuló más de 880 libras de uranio, enriquecido al 60%, aunque el material para armas requiere un 90% de pureza. Este es el detalle crucial que debes entender. El enriquecimiento nuclear sigue una curva de dificultad inversa. Mientras más enriquecido está el uranio, más fácil y rápido se vuelve enriquecerlo aún más. El despliegue de centrifugadoras avanzadas IR-9 por Irán, capaces de enriquecer 50 veces más rápido que los modelos previos, podría reducir su tiempo para producir material de grado militar a semanas. Como referencia, la bomba de Hiroshima usó solo unas 140 libras de uranio enriquecido. Imágenes satelitales de noviembre de 2024 mostraron nuevas excavaciones en Natanz, sugiriendo preparativos para un enriquecimiento más reforzado.
Protegido hasta 90 metros bajo tierra, solo el penetrador de artillería masiva bomba guiada por láser 57 de Estados Unidos podría ser capaz de alcanzar esas profundidades, y aún así eso sigue siendo incierto. Estados Unidos realizó varios ataques contra Irán en junio de 2025 en Newton, Natanz y el Centro de Investigación Nuclear de Isfahan como medida preventiva y de represalia. Pero imágenes satelitales de finales de septiembre mostraron edificios nuevos y reparados que sugerirían una mayor actividad en la montaña Pickaxe, una instalación ubicada a solo una milla al sur de Natanz. Irán probó con éxito el misil balístico hipersónico Fatah-1, que según afirma supera Mach 13 y cuenta con avanzadas capacidades de maniobra para vencer defensas antimisiles. Dada la corta distancia entre Irán e Israel, la cúpula de hierro solo tendría minutos para detectar y responder, considerando la corrección de trayectoria del misil. Esto representa una grave amenaza existencial. El misil balístico podría portar una ojiva nuclear que Irán podría fabricar para 2026 si mantiene su capacidad de enriquecimiento. Esto se complica aún más por la firma de un tratado de asociación estratégica integral entre Rusia e Irán en enero de 2025, lo que profundiza la cooperación militar y la coordinación en temas de seguridad regional. Esto formalizó una alianza operativa en un marco estratégico. Aunque Rusia parezca poco relevante en esta guerra en la sombra, la alianza militar revela que Irán quiere aprovechar su experiencia. En Ucrania, los drones Shahed que se están fabricando en el Libertador han sido probados en combate en los cielos ucranianos. Las tácticas como el sistema de identificación automática spoofing, documentos falsos y transferencias entre barcos reflejan la evasión de sanciones, manuales mejorados tras años de cooperación entre Rusia e Irán. Durante esto, China sigue siendo clave. Aunque ayuda a Rusia a evadir sanciones, también ha apoyado a Irán por décadas. Por un lado, China ha contribuido directamente tanto a los programas de investigación y enriquecimiento nuclear de Irán como a su programa de misiles balísticos. Fue de los primeros países en reconocer el régimen revolucionario tras 1980, lo que llevó a que Irán fuera sancionado primero. China representa más del 90% de las exportaciones de petróleo crudo y procesado de Irán, ayudando a este último a evitar las sanciones impuestas a su industria energética por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Con China, permitiendo que Irán siga como actor regional al financiar y apoyar sus programas de armas. Esto indirectamente complica las cosas para Estados Unidos. Con Venezuela actuando ahora como otro de los aliados de Irán, China y Rusia tienen otra vía más para llevar a cabo una guerra asimétrica. Analicemos cómo se desarrollaría esto y sus implicaciones para los principales actores. Escenario 1. Crisis coordinada en múltiples frentes. Irán podría usar a Venezuela como plataforma destructiva mientras agrava el conflicto en Medio Oriente. Si China avanza sobre Taiwán al mismo tiempo, potencialmente entre 2026 y 2027, según el cronograma declarado por Xi Jinping. Estados Unidos enfrenta crisis simultáneas en tres frentes: Medio Oriente, el Indo-Pacífico y su propio territorio. La flota del Pacífico se concentraría cerca de Taiwán y la del Mediterráneo presionaría a Irán y apoyaría a Israel. Eso deja pocas fuerzas para vigilar y desafiar a Venezuela, que tiene drones Shahed y redes de Hezbollah. La OTAN también enfrentaría un punto de decisión crítico. Tendría que cumplir compromisos de defensa mutua si el territorio continental de Estados Unidos es amenazado directamente desde Venezuela. Sin embargo, Rusia sigue siendo una amenaza en Europa del Este, y se podría decir que la OTAN ha sentado un mal precedente allí al permitir que la guerra en Ucrania continúe prácticamente durante 4 años. En medio de todo esto está Israel. Si percibe que Irán podría tomar la decisión de crear y probar una bomba nuclear, podría lanzar más ataques preventivos contra Irán, lo que provocaría una guerra regional que requeriría la intervención inmediata de Estados Unidos. Escenario 2. Venezuela como proxy de Irán. Irán podría usar Venezuela para lanzar ataques con drones de largo alcance en el Golfo de México, apuntando a los puntos de estrangulamiento marítimos de Estados Unidos. El Shahed 131 tiene un alcance de unas 550 millas insuficiente para llegar al territorio continental. Estados Unidos aún tiene bases navales en Guantánamo y Puerto Rico, ambas al alcance de ataque. Y recuerda, Venezuela podría ser solo el punto de partida. Si Irán crea otro grupo proxy en Centroamérica, su alcance aumenta mucho. Simultáneamente,
Irán intensifica las ofensivas contra Israel, respaldado directamente por apoyo militar ruso y sistemas de armas avanzados. Rusia se beneficia. Irán logra su meta de desestabilizar a Israel al desviar la atención de Estados Unidos. Y Venezuela actúa como el ejecutor desechable que les da a ambos una negación plausible. Si las fuerzas estadounidenses responden atacando instalaciones venezolanas, casi seguro tendrían que hacerlo. Irán presenta esto como una agresión estadounidense contra una nación latinoamericana soberana. Esto se ajusta a su narrativa de décadas sobre el imperialismo estadounidense y coincide con las ambiciones de China. Ahora pueden reparar la infraestructura dañada y endeudar a los países afectados, mientras proclaman su objetivo de neutralidad. Con suficiente presión, Venezuela podría permitir que China explore sus grandes reservas nacionales de petróleo. Y solo se ve limitado porque Venezuela carece de capacidad económica e industrial para usarlas. Si China controla este recurso y transporta lo suficiente, podría evitar depender del estrecho de Malaca como ruta principal de petroleros. Cuello de botella. Escenario 3. El umbral nuclear. Si Irán cruza el umbral para desarrollar capacidad nuclear armamentista, lo cual podría tomar desde semanas o meses hasta años. Considerando lo pocas salvaguardas y monitoreos internacionales que existen, el mundo podría arder debido a los efectos en cascada. Arabia Saudita ha declarado explícitamente que buscará armas nucleares si Irán las obtiene. El príncipe heredero Mohammed bin Salman declaró en 2018, si Irán desarrolla una bomba nuclear, nosotros haremos lo mismo tan pronto como sea posible. Funcionarios sauditas reafirmaron esta postura en septiembre de 2023. Los Emiratos Árabes Unidos también cuentan con una infraestructura que podría ser reutilizada si la dinámica de seguridad regional se deteriora aún más. El país también tiene acceso a misiles balísticos y está llevando a cabo uno de los programas de energía nuclear más grandes de la península arábiga, mientras que su compromiso con la no proliferación nuclear comenzó en 2009. Esta postura podría cambiar si siente suficiente presión de Irán o Arabia Saudita. Israel, que se considera tiene armas nucleares no declaradas, también ajustó su doctrina militar ante el avance de Irán. Algo más parecido a disparar primero y preguntar después. El despliegue de cazas furtivos F-351, ADIR para misiones de largo alcance y la puesta en servicio de submarinos clase Delfín, capaces de portar misiles nucleares, sugieren que podría estar preparándose para una disuasión por aniquilación. Con mucho almacenamiento nuclear en una región pequeña y una tendencia histórica al conflicto, bastaría con una sola mala comunicación o una reacción exagerada para iniciar una cadena de lanzamientos de misiles nucleares que devastaría Medio Oriente. Aunque esas ojivas sean pequeñas, podrían afectar gravemente la economía mundial o motivar a países como Rusia a iniciar una guerra nuclear. Escenario 4. Estados Unidos decide intervenir en Venezuela si Irán ya ha desarrollado su programa de armas nucleares, hasta el punto en que le tomaría semanas terminar una bomba. Las capacidades militares actuales de Israel no pueden penetrar los búnkeres subterráneos reforzados en Natanz. Solo Estados Unidos tiene misiles rompebúnkeres que llegan a esas profundidades. Pero un ataque de Estados Unidos contra Irán demostraría directamente al eje de la resistencia que Occidente los ve como una amenaza legítima, lo que solo podría escalar el conflicto a nivel regional. Un ataque de Estados Unidos o Israel sería, en esencia, una declaración de guerra abierta que obligaría a Irán a dejar la investigación para centrarse en su defensa. Ese ataque no solo afectaría la posición geopolítica de Estados Unidos, también contradeciría los esfuerzos de la administración por fortalecer la seguridad interna y regional. Un ataque a gran escala contra Irán exigiría coordinación y enormes recursos, aumentando la presión sobre una economía ya afectada por tensiones comerciales con socios históricos. Al mismo tiempo, Irán podría causar graves daños económicos al cortar el acceso al estrecho de Hormuz, que es vital para el comercio internacional de petróleo y utilizado por Arabia Saudita como uno de los mayores exportadores de crudo. Si Estados Unidos envía fuerzas a Medio Oriente, Venezuela sería aún más peligrosa como base iraní sin oposición. Eso implicaría que Estados Unidos intervendría directamente en Venezuela, generando otra crisis. Donald Trump autorizó operaciones de la CIA en Venezuela y Estados Unidos desplegó sistemas de misiles, 2 buques de guerra y una aeronave de vigilancia cerca de aguas venezolanas. Trump también insinuó que los días del presidente Maduro estaban contados, sugiriendo que está adoptando una postura más agresiva contra el país. Por supuesto, ninguno de estos escenarios es seguro.
Todo puede cambiar mes a mes según los principales actores ganen o pierdan. En el escenario geopolítico, Rusia está siendo presionada directamente por Ucrania y Europa. Si pierde mucho, podría dejar de apoyar a Irán. China podría entonces perder la confianza en ser el único respaldo, lo que podría o bien agravar completamente a Irán o pacificarlo por completo. Pero mientras el mundo intenta adaptarse, Venezuela sigue estando en una de sus mayores crisis de la historia. Registra la mayor inflación mundial y su moneda colapsa. El bloque ALBA de Venezuela se ha debilitado. Varios Estados miembros, incluyendo a Ecuador en 2018 bajo el presidente Lenín Moreno, se han distanciado de la alianza, citando el régimen de Maduro. Acelerar esta tendencia mediante incentivos económicos y asociaciones de seguridad podría aislar aún más a Venezuela. El régimen dependería aún más de Irán para mantener las funciones gubernamentales básicas. Esta dependencia significa que Maduro tiene todos los incentivos para seguir facilitando las operaciones iraníes, incluso las arriesgadas, a cambio de que continúen los apoyos económicos. El apoyo internacional de Irán proviene principalmente del eje Rusia, China y Corea del Norte. Interrumpir activamente estas redes, especialmente los flujos tecnológicos y financieros que las permiten, puede degradar la capacidad de Irán para mantener sus operaciones en Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos es cada vez menos capaz de enfrentar desafíos internos y externos, especialmente los que no resuelve con fuerza militar o sanciones. Irán y Venezuela han logrado crear una red clandestina durante los últimos 15 años construyendo infraestructura y relaciones, mientras la atención estadounidense oscila entre prioridades internas y amenazas visibles más cercanas o aquellas que afectan directamente sus intereses económicos en el Indo-Pacífico o Europa. Ahora le corresponde a la administración de Trump discernir si Venezuela es un síntoma o un efecto de la intromisión de Irán, y cuál es la mejor manera de erradicarlo de raíz. Y sin importar la opción que se elija, es probable que veamos morir a miles en las consecuencias. Gracias por vernos ahora. Para aprender más sobre cómo Estados Unidos intentó pacificar Irán anteriormente, mira este video. Si deseas información sobre amenazas a la estabilidad global y seguridad de Estados Unidos, suscríbete a El Show Militar para análisis diarios en video.